Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, ya en su octava temporada en el aire. Bueno, Javier, estamos grabando en ambiente nuevo hoy, y aunque, como lo entenderán todos ustedes, y aunque el ambiente sea nuevo, el tema del que vamos a hablar hoy, a pesar de que sigue generando temores en todos aquellos que se lo indicamos, cumplen esta semana nada menos que 50 años. Un procedimiento dentro del mundo de la cardiología que revolucionó a un argentino. Nos estamos refiriendo al doctor René Favaloro, allá por el año 67, y del que vamos a hablar hoy. Un tema del que vamos a hablar hoy porque 50 años después tal vez los temores ya no sean o no tengan la justificación que tenían en otra época, habida cuenta de la experiencia acumulada. Así que luego de un breve intervalo nos vamos a dedicar con Javier a hablar del tema. Bueno, tal cual lo propuesto por Fernando en el primer bloque del programa, en la apertura, hoy vamos a hablar del bypass aorto coronario, que tiene nombre y apellido, que es de un argentino, que es el doctor René Favaloro, en la Clínica Mayo en el año 1967. Ya pasaron 50 años de aquella técnica y aún sigue vigente y le ha salvado la vida y le ha cambiado la historia a la enfermedad coronaria, es decir, a la gente que tenía problemas de arterias tapadas, desde hace más de 50 años. Una técnica que cuando a uno le planteaban te tenés que operar del corazón, la gente le parecía que era un viaje de ida y que no era un viaje sin retorno. Así que bueno, las cosas han cambiado muchísimo, enormemente. En el transcurso de estos 50 años apareció una nueva técnica de revascularización. De eso se trata. Revascularizar quiere decir que nosotros le ponemos a las arterias que nosotros tenemos una adición, por eso el nombre bypass. Por ejemplo, si tenemos una lesión sobre una de las arterias, nosotros colocamos el puente por detrás de esa arteria y el flujo transcurre libremente a través de la arteria, oxigenándola y evitando la posibilidad de un infarto. Imagínese que usted va manejando por cualquier arteria importante, la obstrucción viene a ser la vía del tren, pero usted tiene un puente o un bajo vías para pasarla. Bypass en definitiva significa puentear, significa saltar, y así como hacemos con la vía del tren, lo mismo o la misma idea es en definitiva para esa arteria que es comparable a la calle por la que vamos, que llega un momento que la sangre no puede progresar porque está la vía del tren, bueno, la hacemos pasar por encima o por debajo mediante lo que llamamos un bypass. René Favaloro tiene la particularidad de ser el único argentino cirujano cardiovascular que está en el Salón de la Fama de la Cardiocirugía de los Estados Unidos. Yo personalmente estuve en un congreso en Dallas hace muchos años y el auditorio completo estuvo más de 15 minutos aplaudiéndolo cuando lo presentaron. Así que bueno, hay cosas que nosotros tenemos en la Argentina y que obviamente las valoramos cuando las perdemos, ¿no? Pero bueno, como argentino uno se sentía orgulloso y emocionado de ver el reconocimiento de los colegas estadounidenses respecto a la presencia y a la figura de René Favaloro. Bueno, como dijo Fernando, esta técnica lo que hace es saltar las lesiones coronarias. Si yo tengo en la parte proximal de una arteria o en el tercio medio de una arteria una lesión coronaria, una obstrucción adentro de la pared de la arteria como consecuencia del tabaco, como consecuencia de una diabetes, como consecuencia de una hipertensión mal controlada, como consecuencia de tener los lípidos muy elevados, se van generando lesiones en las arterias y eso con el tiempo, como cualquier cañería, se va llenando como un pequeño sarro, esas son las lesiones, y van disminuyendo el flujo de esa arteria. Entonces, ¿qué pensó Favaloro en aquel momento? Dice, bueno, si yo logro pasar esa lesión a través de un bypass, un puente, entre la arteria coronaria y entre la arteria aorta, y la arteria coronaria, logro atravesar esa lesión y restablecer el flujo normal de la circulación y fundamentalmente llevar más oxígeno a ese corazón que, por ejemplo, nos decía que cuando caminábamos, apurábamos el paso, nos aparecía dolor de pecho o angina de pecho. Entonces, de esa manera nosotros recuperamos la oxigenación del corazón a través del bypass. Esto fue una cosa novedosa. En principio se trabajó con las venas de las piernas,
luego se siguió trabajando con las venas de la pierna, a lo cual se le agregó la arteria mamaria. La arteria mamaria que irriga el pectoral se tomó y se hizo, por ejemplo, en la arteria más importante del corazón, que es la descendente anterior, es una rama de la coronaria izquierda, la primera rama, la más importante del corazón, porque irriga el 40% de la superficie del corazón. Se hacía el bypass desde la mamaria directamente en la arteria esa descendente anterior, donde tenía la lesión, se bypaseaba y se ponía ahí el puente. ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué alguien dijo hay que buscar una técnica nueva? Porque, como todo, hay que pasar algo que es la prueba del tiempo. Aquellos primitivos bypass que se hacían con la vena de la pierna, con la safena, tenían la particularidad de que tenían una duración limitada. Solía decirse que 50% de los bypass estaban permeables, funcionando bien 10 años después, que del 50% restante la mitad funcionaba pero ya tenía obstrucciones, y que la mitad restante de esa mitad, de ese resto a su vez, el 25%, se había ocluido. Entonces, para un momento en que por ahí no existían técnicas alternativas que me refiero a la angioplastia, a los stents, era importante que si uno tenía a un paciente cuarentón o cincuentón al que se le había indicado bypass, no enfrentáramos con ese paciente con 50 o 60 años, que seguía siendo alguien laboralmente activo, seguía siendo un paciente entero, volver a enfrentar el mismo problema y tener la limitación de que por un lado ya habíamos usado safena y a lo mejor no había buenos bypass para hacer de vuelta y que había que abrir el pecho por segunda vez con todo lo que esto conlleva, ¿no? La investigación por eso llevó a buscar arteria. ¿Por qué arteria? Porque el flujo en una arteria es muy diferente del flujo en una vena. No se olviden nunca que una arteria es un vaso apto para llevar sangre a presión. En cambio, en la pared de las venas, la sangre, o mejor dicho, la sangre que corre a través de las venas, lo hace sin presión. De manera que la pared de un vaso sanguíneo y la pared del otro es muy diferente y soporta diferentes condiciones, llamemos de estrés. Y los resultados, bueno, fueron distintos también, ¿no? Fueron muy importantes porque esos bypass con la arteria mamaria mostraron una permeabilidad a 15 a 20 años casi del 98%, con lo cual pasó a ser la elección. Por ejemplo, si un paciente en ese momento se operaban o se mandaban a operar los pacientes que tenían 3 lesiones coronarias en general, y se seleccionaba justamente a esta arteria descendente anterior que yo ya mencioné como la arteria principal para hacer el puente venoso, no, el puente arterial a la arteria más importante del corazón. De esta forma nosotros nos asegurábamos una permeabilidad muy larga, que eso se comprobó a través de los años, como dijo Fernando, y que actualmente es la técnica de elección en este momento. Pero con el advenimiento de la angioplastía, ya por los años 80 aproximadamente, con Andreas Grunzing en Alemania, comenzó la angioplastía y los hemodinamistas, que se dedicaban solamente a hacer los cateterismos y a hacer el diagnóstico de qué arterias estaban tapadas, pasaron a tener otro rol dentro de la revascularización de las arterias coronarias, que fue el famoso stent. En principio parecía una técnica que iba a reemplazar totalmente a la cirugía. Hoy día ha progresado mucho, como también ha progresado mucho la cirugía cardiovascular. Antes había que parar el corazón, hoy día podemos tener técnicas de cirugía corazón abierto sin parar el corazón, con lo cual es un beneficio importantísimo, porque no tiene que entrar en una bomba de circulación extracorpórea, no hay que pasarle sangre, el corazón sigue latiendo mientras se hace el procedimiento, se baja la frecuencia cardíaca para poder realizarlo, y desde el punto de vista del posoperatorio para el paciente es realmente mucho mejor, absolutamente mejor, que la técnica tradicional parando el corazón. Así que desde hace ya un tiempo se está imponiendo. No me acuerdo las discusiones que había en los congresos, el doctor Favaloro no defendía la técnica del corazón latiendo, sino que él prefería tener parado el corazón y hacer los bypass un poco más tranquilos. Bueno, pero con el tiempo fueron mejorando los instrumentos para sostener las arterias con movimiento, bradicardizarlo, o sea, bajarle la frecuencia del corazón para poder hacer el puente,
en esa arteria más importante y eventualmente en el resto de las arterias con puentes venosos. Bueno, de cualquier manera, yo creo que lo que sigue asustando, por más que uno explique que una cirugía a corazón abierto, a cielo abierto, Sí. en este caso con un corazón latiendo o no, tal vez si uno enfríe, porque la técnica para inmovilizar el corazón es en base a frío, se baja la temperatura del cuerpo y en base a potasio. Después, cuando la cirugía termina, usando técnicas de calentamiento y demás, se pone en marcha ese corazón de vuelta y ahí es donde se comprueba el verdadero éxito o no del procedimiento. Pero tal vez lo que asusta de entrada es pensar, bueno, ¿qué riesgo corro o qué riesgo no corro? En principio tienen que pensar que esto es, como todo en medicina, algo personalizado. Es decir, que si alguien, primero en medicina uno nunca puede afirmar 100% de éxito y por ahí, cuando uno habla de cirugías de bypass, uno puede afirmar hasta un 95%, con mucha suerte, pero no más de allí, porque aún con todo la tecnología de hoy, pensando que al paciente le va a ir bien, le puede llegar a ir mal en un mínimo de pacientes. Por eso le digo 95% a favor en el mejor, en el óptimo, en el más excelente de los casos. Que puede ser el caso del paciente puntual o puede no serlo. Ahora bien, uno dice, algo ha cambiado, cambió bastante. Cambió bastante en el sentido de decir, hay técnicas nuevas, ya no todo el mundo se opera. Entonces, el primer planteo sería, si hay indicaciones puntuales para bypass, la respuesta es sí. Si hay indicaciones puntuales para angioplastia con stent, la respuesta es sí, pero también tienen que saber que hay grises. También tienen que saber que hay grises, hay pacientes a los que es aplicable una técnica o la otra, que por ahí vamos a tener un postoperatorio, en el caso de que nos operemos, que puede ser una cosa tórpida en el sentido de decir, bueno, sí, el corazón en 2 días está bien, pero me tengo que bancar una fractura de esternón que me lleva 2 meses inactivo. Perfecto. Me hago una angioplastía transluminal coronaria y entonces resulta que a las 24 horas estoy de alta y 20 días después estoy activo. Hasta ahí uno diría, bueno, la angioplastia tiene todas las ventajas del mundo. Hasta ahí sí. No hablemos más de ventajas ni de desventajas. Vamos a un breve bloque, no toque el control remoto, y vamos a hablar de cuáles son las ventajas de un método, cuáles son las otras y cuándo preferimos la cirugía en lugar de la angioplastía. Así que breve corte y continuamos con el programa. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. A place to stay. Somos Femeva Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124.
Bueno, volviendo del bloque, estamos hablando de las ventajas y las desventajas de un método y del otro. Estábamos comparando, hoy estamos hablando de bypass para el que nos sintoniza por primera vez en conmemoración de los 50 años que cumple la técnica que descubrió un argentino, que es el doctor René Favaloro, en el año 1967. Bueno, antes no teníamos angioplastía, así que todos los pacientes eran sometidos a esta técnica, los que se podían, pero hoy contamos con unas herramientas que es el stent, el famoso rulerito que se pone adentro de la pared de la arteria, se expande y restituye la luz de la arteria. O sea, si yo tengo una lesión, coloco el stent, lo expando y la arteria se expande y vuelve a tener una circulación adecuada. En este caso parecería una técnica que serviría para casi todos los casos, pero no es así. Hay determinados lugares o anatomía coronaria en donde uno prefiere el tema del bypass. Llámese, donde se inicia el tronco de la coronaria izquierda, que incluyen dos arterias, la descendente anterior por un lado, que dijimos que es la más importante del corazón porque le da irrigación al 40%, y la circunfleja. Eso se llama tronco de la coronaria izquierda. Yo puedo tener lesiones en el tronco de la coronaria izquierda. Algunos hoy, y de acuerdo a las características, pueden trabajar con una angioplastía, pero el riesgo es muy alto, porque yo en el momento en que estoy tapando el tronco de la coronaria izquierda estoy dejando prácticamente el 60% o el 70% del músculo cardíaco en riesgo. Entonces, ya un punto de decisión pasa por la anatomía coronaria del paciente. Un paciente con lesión de tronco es candidato a que se le coloque un bypass. Y más si ese paciente que tiene lesión de tronco tiene lesión de otras arterias, es decir, tiene la coronaria derecha comprometida o la arteria circunfleja o alguna lesión en la descendente anterior, que seguramente la va a tener. Entonces ahí ya inclinamos la balanza más que para el stent, sino para la cirugía de revascularización miocárdica a través de la técnica del bypass. El stent lo dejamos por ahí para lesiones de un vaso, de 2 vasos o de 3 vasos, y que sean accesibles, porque la anatomía importa y mucho en la toma de decisión. ¿No es cierto, Fer? Y también un stent va a ir siempre, a diferencia, bueno, vos y yo ya tenemos los dos más de 3 décadas de cardiología encima. Casi 4. Pero, correcto, 3 largas. Pero en otra época, un paciente infartado, por ejemplo, uno no tenía más que cruzarse de brazos, acompañarlo en toda esa evolución aguda, y si se hacía cateterismo era para tratar de salvar, si había algo más que salvar más allá del infarto, y operarlo pasado un mes o más del infarto, porque decíamos hay que enfriarlo. Hoy, en cambio, no se concibe un centro donde no se trate, con la metodología que se disponga, el infarto de otra manera. Por lo tanto, la angioplastía con implante de stent es una indicación muy precisa de abrir un vaso coronario en pleno infarto, terreno al cual, digamos, la cirugía hoy por hoy está absolutamente vedada y contraindicada. Porque no llega en el tiempo para armar todo el equipo quirúrgico, etcétera. Hay que hacer una evaluación global del paciente. Es decir, no es solamente cómo está la parte cardíaca enferma lo que me permite la toma de decisión. Yo tengo que ver cómo está el pulmón del paciente, cómo están los riñones del paciente, ver un conjunto de cosas, una evaluación, que eso lleva su tiempo, o sea, que es un tiempo prequirúrgico, y cuando estoy frente a un infarto agudo de miocardio, la toma de decisión tiene que ser en el momento. Hay una ventana terapéutica que no puedes pasar más allá de las 6 horas, entonces hay que tomar una decisión. En ese caso es una angioplastía primaria que se hace sobre el infarto que se está produciendo, tratando de destapar la arteria y generando de esa forma una menor zona de infarto, o salvar todo el tejido miocárdico. Si uno llega muy rápido y se destapa rápidamente la arteria, podemos tener pocas o mínimas lesiones a nivel del miocardio. También hay pacientes que no se discuten en otro sentido. Hay pacientes que no sirven ni para angioplastia ni para bypass. ¿Cómo es eso? Es fácil. Vengo por la calle por la que venía, tengo el puente o el bajo vías, pero resulta que el puente o el bajo vías van a dar una zanja. Ahí no tiene sentido. Si el vaso sanguíneo que sigue atrás de la obstrucción es un rosario de lesiones
una atrás de otra, un rosario de obstrucciones una atrás de otra, por más que yo ponga bypass o haga angioplastia, tanto el bypass como la angioplastia se van a encontrar con obstrucciones más adelante que están haciendo estéril el trabajo que yo haga en el momento. ¿Cuándo puede pasar eso? Hay gente que ya tiene genéticamente problemas en sus arterias, pero por ejemplo, si uno ha sido un diabético descontrolado a lo largo de su existencia, también puede tener lo que nosotros llamamos la enfermedad distal, o sea, la enfermedad más allá de la obstrucción, enfermedad de los lechos distales, que hacen que cualquiera de las dos técnicas sea imposible. Hablábamos hace un ratito, antes de hablar de las ventajas y desventajas, Javier tocó algo puntual cuando uno habla de bypass. Cuando uno habla de bypass, no está hablando cuando hace el riesgo o cuando se mentaliza en el riesgo solamente del corazón. Para saber qué tanto riesgo se corre, cateterismo, y el cirujano dice esto se puede, esto no se puede. Hacemos una ecografía del corazón, esto se contrae bien, esto se contrae mal. Con esas dos técnicas uno ya simplemente conoce el riesgo cardíaco, pero no termina ahí. Usted tiene que saber que cuando usted le abre el pecho, sus pulmones entran en contacto con la atmósfera. Usted me dirá, pero Colombo, yo vivo en contacto con la atmósfera, respiro aire. Sí, pero esto es muy distinto. A usted le abren el pecho y matemáticamente su pulmón reduce su volumen. Y lo puede llegar a reducir hasta la mitad, incluso, de la capacidad que usted normalmente tiene. Bueno, hay que tener algún método para saber que cuando el cirujano cierra, ese pulmón se vuelve a expandir. Porque si no se respande, la cirugía es un éxito, pero el paciente está muerto. O no sale de un respirador. O no sale de un respirador, con queda eso significa. Indefinidamente hasta que ocurre lo que hasta que alguna neumonía. Por eso, bueno, cuando uno hace el prequirúrgico, estamos diciendo de que tiene una de las evaluaciones muy importantes, es la parte neumonológica, a través de espirometría y de otros métodos, para asegurarnos que ese pulmón no nos traiga ninguna complicación en el posoperatorio. Lo mismo que el riñón. Si el riñón está funcionando mal, las drogas que uno trabaja a través de la anestesia, las drogas vasoactivas que se le pueden dar, pueden ser tóxicas para el organismo, etcétera, y no lo podemos hacer. Otro de los estudios que se hacen es un ecodoppler de las arterias de las carótidas, porque si hay mucha calcificación y nosotros tocamos una arteria que está realmente muy calcificada, podemos tener algún problema, se desprende alguna placa de esas arterias muy calcificadas y podemos tener como complicación un accidente cerebrovascular. Esas son todas las malas noticias. Las buenas noticias es que es una técnica que hoy día nos permite resolver un problema, que es el problema coronario, rápidamente. Es una cirugía que dura aproximadamente En realidad, uno cuando entra a quirófano, por ahí está la familia esperando y se hacen 2 o 3 horas o 3 horas y media. Lo que es el bypass estrictamente pueden ser en manos expertas entre 5 o 10 minutos, no más de eso, dependiendo también de la ubicación y de la calidad de las arterias. Después de ese tiempo, es todo el tiempo que se necesita, primero para restablecer el ritmo cardíaco si se paró el corazón, como decía Fernando, y después todo suturar y demás, suturar los planos, suturar el esternón, porque se partió, ha tenido una fractura el esternón con la cirugía, y todo eso demora más tiempo. Pero lo neto del bypass son aproximadamente entre 5 y 10 minutos en manos expertas por cada puente. O sea, si yo hago 3 puentes, a lo sumo pueden ser 20, 25, 30 minutos, a más tardar, están los 3 puentes hechos en las 3 arterias. Si yo te dijera, la gran ventaja del bypass sobre la angioplastia, ¿qué me contestarías? La gran ventaja del bypass sobre la angioplastia es que en el caso de usar una arteria, tengo una permeabilidad garantizada por casi 15, 20 años sin tener que tocarlo al paciente. Y el otro problema, que las angioplastías, esto no está, pero ocurre y muy frecuentemente, el problema es que nosotros ponemos los stents, los ruleritos, y no solucionamos el problema de forma definitiva. Podemos tener restenosis de los ruleritos, cosa que en el bypass, en general, si tenemos una arteria virgen de tratamiento, es decir, que no ha estado con una angioplastía previa, que no ha sido una arteria manoseada, digamos, con otra técnica, la revascularización es sumamente exitosa. En cambio, si ya tenía un stent previo, la revascularización no va a tener el mismo éxito que tiene si tomamos un corazón virgen. Así que la toma de decisión
tiene que ser en función de la anatomía, y ahí el médico de cabecera tiene que consultar al cardiocirujano para ver, que nos dé su opinión, si los lechos, el territorio arterial, todo está en condiciones como para hacer el bypass. Se nos terminó el tiempo. Correcto. Esperemos que haya sido claro el mensaje. Se puede hacer, sigue siendo vigente el bypass, así que tiene sus indicaciones precisas. No todo se resuelve con stent hoy día. Vamos a un corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa. Pensamos que era bueno para el programa de hoy, no sé si decir hacer un pequeño homenaje a la técnica del bypass en sí y a su fundador, pero de alguna manera sí. Y de paso aclarar puntos, porque vuelta a vuelta llega al consultorio de alguien que puede ser paciente propio o paciente de otro cardiólogo, al que ese cardiólogo le ha indicado una cirugía y la gente duda. Y en realidad se ha llegado a esa indicación porque hay una serie de instancias precisas, previas, que el cardiólogo ha tomado en cuenta para decirle, mire, aquí hay que operar y no hay que angioplastiar. Y es bueno que 50 años después sepamos que las técnicas se han perfeccionado, que ya acá no hay tanto de experimentación como pudo haber habido 50 años atrás, que hoy por hoy tiene un rol definido, que hay una mortalidad o un riesgo también claramente definido, que desgraciadamente no se puede juzgar desde aquí porque es personalizado y que su cardiólogo al proponérselo ya ha tenido en cuenta. Así que bueno, esperamos que les haya gustado el programa, les agradecemos la fidelidad, el continuar ahí, les agradecemos a nuestros sponsors y los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Que tengan una excelente semana y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.